Doctor Jorge Enrique Bedoya, presidente de la SAC, muy buenos días. Buenos días, doctor Londoño. Bueno, muy preocupados los que vivimos la época de la reforma agraria y del INCORA del doctor Gerard Restrepo, la tenemos en la memoria. Eso finalmente fue uno de los fracasos más estruendosos que ha tenido política agraria ninguna en Colombia, y era impulsada por ese titán de la administración pública que fue Carlos Gerard Restrepo. Cuéntenos, doctor Bedoya, esta es que va a ser una reforma agraria distinta porque es una reforma agraria transversal. Nunca aprendí, yo estudié bastante el tema de la reforma agraria y en los comienzos de mi carrera como abogado participé en muchos procesos y muy importantes sobre los temas agrarios y sobre las expropiaciones a las que daban origen, bien fuera por subutilización del suelo o bien fuera por eh, eh, reuniones de distintas personas que tenían por objetivo conseguir la tierra, como en el caso de Jamundí, del que fui abogado en su momento. Pero, ¿qué es esto de la reforma agraria transversal, doctor Bedoya? Pues mire, yo creo que estamos en las mismas y por eso será muy importante que la nueva ministra de Agricultura y quienes vayan a ser funcionarios del gobierno de Gustavo Petro den claridad de qué es lo que van a hacer o qué es lo que quieren hacer y cómo lo van a hacer, porque guiarse por lo que han sido los titulares de los medios de comunicación, usted entenderá, por lo menos en mi trabajo, no es lo conducente, porque aquí toca ver realmente cuáles son las herramientas que pretenden desarrollar. Y en ese sentido nosotros ya hemos solicitado una reunión con la nueva ministra designada para poder ver de primera mano qué es lo que están pensando. Ahora bien, para nosotros, pues evidentemente siempre hemos apoyado la necesidad de que los colombianos que no tienen tierra la tengan, pero también que quienes la tienen tengan la seguridad jurídica para la explotación de la misma. Y ahí es donde seguramente estarán los temas a discutir, porque los anuncios que han hecho empiezan a generar mucha intranquilidad en los productores y eso puede afectar las dinámicas inclusive de siembras en los meses por venir. Porque fíjese una cosa, dicen que no van a expropiar y que van a utilizar los instrumentos que hoy existen de manera legal. Y usted conoce muy bien la ley 160 del 94, a la cual hacía referencia inclusive el ministro de Hacienda designado en una entrevista que dio estos días en una emisora nacional. Y esa ley 160 del 94 tiene dos conceptos que son la expropiación y la extinción del derecho de dominio por explotación. Ahora incluyen en la conversación que está en los foros públicos el tema de la tierra improductiva y el impuesto a la tierra improductiva. Yo no soy abogado, pero lo que me dicen mis abogados es que los impuestos de la tierra son del resorte municipal y eso está en la Constitución. Y no entendería uno cómo el próximo gobierno va a poner unos impuestos a la tierra que llaman improductiva sin siquiera tener claro qué es tierra improductiva, doctor Londoño. Y eso también tiene unas consecuencias porque usted bien conoce que cuando usted no está cultivando o no está sembrando, pues puede ser por muchas razones, desde que se quebró porque la pandemia lo afectó, porque los insumos están muy caros, o simplemente porque usted recibió una herencia y no tiene la posibilidad, no tiene la caja para poder sembrar. Entonces, la gente me pregunta, oiga, Juan Enrique, ¿eso significará que ese tipo de situaciones hacen que sea tierra improductiva y que el Estado entonces le pueda poner un impuesto y que si no lo puedo pagar me toca venderla y se la tengo que vender al Estado o se la puedo vender a un privado y si el Estado me la va a comprar eso no es la figura de la expropiación? Entonces surgen una gran cantidad de interrogantes que en la medida en que más se demore la nueva administración en dar claridad sobre cuál va a ser la seguridad jurídica para quienes tienen la tierra hoy, independientemente de si es pequeño, mediano o gran productor, y cómo van a hacer lo que pretenden, pues eso sí, yo creo que va a tener un efecto como el del dólar, que genera una incertidumbre muy grande, y yo sí creo que una cosa muy negativa sería tener una incertidumbre que conduzca a que la seguridad alimentaria del país, pues de alguna u otra manera, entre en un terreno de dudas para quienes quieren desarrollar el campo y que hoy lo hacen,
porque son propietarios de 1 hectárea, de 2 hectáreas o de muchas hectáreas, como ocurre en diferentes lugares de nuestro país. ¿Cómo le parece el Estado como productor de alimentos, el Estado campesino? Entonces el ministro de Agricultura de sombrero volteado, en la mitad del campo disponiendo qué es lo que hay que cultivar y cómo es lo que hay que cultivar, sin saber, sin tener ni idea de lo difícil que es ser campesino, de lo comprometido que es, de lo complejo que es, inclusive de la necesidad que tienen los campesinos en ciertas tierras de dejarlas descansar un tiempo mientras se vuelve a tratar de producir con ellas. Entonces, el estado de campesino, eh, doctor Bedoya, es que le van vendiendo a uno productos sin que esté dispuesto a comprarlos. El estado campesino era lo que faltaba y la ministra lo ha dicho varias veces, es que no vamos a expropiar, sino que vamos a comprar la tierra. ¿Cómo le parece? Y es que además esas cosas tienen un riesgo adicional, y es que mucho de lo que está en el programa de gobierno de Gustavo Petro, y así lo dijimos cuando nos preguntaban durante la campaña, pues necesitaría una dosis muy alta de recursos presupuestales. Y evidentemente, si se va a hacer una reforma tributaria como la que está planteando José Antonio Campo, hay que ver esa plata en que se gasta. Si usted le pregunta a los actores de la producción agropecuaria, la gente lo que quiere son carreteras, la gente quiere educación, la gente quiere acceso a tecnología. Claro que la gente quisiera apoyos para la reducción del costo de los insumos, pero no es sostenible en el tiempo el Estado haciendo la labor de comprar las cosechas y este tipo de cosas, porque eso suena muy bien seguramente para mucha gente, pero el bolsillo tiene un límite, y yo creo que sería mucho mejor invertir en educación, en los bienes públicos que necesita la ruralidad, de tal suerte que sean muy vigorosos esos campesinos empresarios del campo, o los medianos o los grandes, porque aquí hay que desarrollar mercados, y no solamente el mercado nacional, sino también el mercado internacional, donde Colombia viene creciendo en exportaciones y hay unas amplísimas posibilidades. ¿Cómo le parece, pues, revivir el IDEMA, revivir la área del año 60-61 y, y ponerla en práctica con la idea de que es una reforma transversal? Yo le insisto, ¿usted ha podido averiguar en qué consiste una reforma agraria transversal? No, y por eso es que estamos buscando sentarnos con la nueva ministra, ojalá la semana entrante, realmente para entender y contribuir y decirle, oiga, mire, esto cómo lo vemos jurídicamente, esto creemos que es conveniente, creemos que no es conveniente, porque pues igual, por lo menos a la SAC y los 22 sectores de la producción de alimentos que están allí representados, lo que les interesa o lo que nos interesa es que le vaya bien al país, pero eso también significa decir las cosas con claridad de en esto estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo, y mire las consecuencias de lo que puede ocurrir. Mire, por ejemplo, el tema de las compras de las cosechas. Hoy hay una ley de compras públicas para alimentos que a las entidades territoriales les obliga a darle mayores puntajes a quienes le compren a asociaciones de pequeños productores. Entonces, ¿por qué no se utilizan los instrumentos que ya están en nuestro marco regulatorio? Existen otra suerte de mecanismos para apoyar la lucha contra el hambre, no solamente desde la lógica de la producción, sino del acceso a los alimentos. Cuando los ministros, y en este caso pues la doctora Cecilia nos lo ha dicho, pero cuando anteriormente la gente dice es que Colombia tiene que producir más, nosotros les decimos, ojo, porque es que esto no es tirarse a sembrar, porque si usted sobreoferta un mercado, vamos a repetir la experiencia del 2020 o en su momento cuando estaba el programa Colombia Siembra, que era muy bien intencionado, pero era eche todos a sembrar y quién es el que va a comprar, porque usted sabe, doctor Londoño, que cuando uno está en las actividades rurales o en cualquier actividad, usted no simplemente se dedica a producir, si usted no sabe vender, corre el altísimo riesgo que termine en manos de los intermediarios y esos son los que se quedan con la rentabilidad. Entonces, si lo que se quiere generar es rentabilidad en la producción de alimentos y fortalecer la seguridad alimentaria del país, tiene que ser con producción rentable, no simplemente con incentivar las siembras o mayores producciones, como muchos pretenden hacer para resolver el problema inflacionario,
pero es que eso no es tan sencillo, es que esto es al sol y al agua y con todas las vicisitudes que tiene la ruralidad. Por eso es muy importante que se le dé tranquilidad a los actores del sector agropecuario de cómo se pretenden hacer las cosas para ver su viabilidad jurídica, su viabilidad económica y los impactos que eso pueda tener para bien o para mal en un mercado de 73 millones de toneladas, que es lo que se producen anualmente en nuestro país por parte de todos los productores de alimentos. 73 millones de toneladas. Y mire que se dice una sola palabra de proyectos que serían inmensos, de una gran complejidad, pero de un atractivo irresistible. Por ejemplo, incorporar a la producción agrícola la altillanura. De eso no se habla. Hay unos sembrados importantes en la altillanura que serán 30 o 50.000 hectáreas, que eso no es nada con la posibilidad que tiene la altillanura de desarrollo. Este sería un proyecto de vasta significación, porque la altillanura es muchas veces el valle geográfico del Cauca. Entonces, uno se pregunta, las cosas sustantivas no las mencionan, pero sí mencionan la compra por parte del Estado de tierras que estén inadecuadamente cultivadas. Y eso lo decide quién. ¿Cuál va a ser el organismo rector? ¿Ya se sabe quién va a ser? ¿Directamente el Ministerio de Agricultura? ¿O van a crear otro INCORA? ¿O qué es lo que van a crear? ¿O van a revivir el IDEMA? ¿Hay precisiones sobre eso, doctor Bedoya, o simplemente las declaraciones que uno ve por la prensa? Por ahora son solo anuncios y esas son las preguntas. Mire, yo recibo muchísimas llamadas en estos días por parte de productores de diferentes zonas del país donde hacen la misma pregunta que usted hace. Oiga, ¿y cómo van a verificar que es improductivo o que es que no se está explotando? ¿Y qué pasa si es que yo la estoy dejando descansar? Es una visita cada 6 meses, cada año, y entonces ¿cómo me la van a comprar y a qué precio me la van a pagar? Y si yo realmente no puedo producir porque es que no me alcanza por los costos de los insumos, entonces eso también va a hacer que me la quiten. O eso es una zona especial, eso es solo para pequeños, medianos o grandes. O sea, fíjese que hay una gran cantidad de inquietudes. A mí me preocupa que eso empiece a generar una aversión al riesgo de que la gente diga, ¿y entonces qué voy a hacer? ¿Me pongo a sembrar porque va y me la quitan cualquier cosa? ¿O por el contrario no invierto porque pues uno no sabe cuál va a ser la definición de lo que llaman tierra improductiva? Esas son cosas que el gobierno entrante tiene que entrar a definir muy rápido y jurídicamente mirarlo. Es que, por ejemplo, el tema del impuesto. Yo no sé si quienes nos están escuchando, algún abogado experto en estos temas para decir si es que el gobierno nacional puede imponer un impuesto a la tierra, no, siendo que eso se supone que la Constitución determina que son los municipios. Y otra cosa, doctor Londoño, que es que usted no resuelve los problemas solamente entregando tierra. Claro, hay que titular, nadie está diciendo que no, por el contrario, qué bueno que se avance en los temas de titulación para la gente que no lo tiene, porque eso le da la posibilidad de tener un crédito. Pero usted cuando tiene un crédito, usted tiene que pagarlo. Si usted le dan 1 hectárea o 2 o le dan 20, pues usted tiene que adecuar el terreno, usted tiene que comprar maquinaria o usted tiene que alquilarla y usted después tiene que buscar el mercado donde va a vender sus productos. Y el Estado no puede hacer todo eso, o por ahí se va a feriar todo el presupuesto nacional. Entonces, aquí tiene que haber realmente una determinación de cómo es que se pretenden hacer las cosas para poder evaluar el impacto. Que si es positivo, bueno, perfecto, pero que no atente contra la seguridad jurídica de quienes legítimamente tienen sus explotaciones agropecuarias, pues también tiene que ser una garantía, porque la seguridad alimentaria también va de la mano de la seguridad jurídica. Y aquí todos aportan a la producción de alimentos. Esto no es un tema de que si uno es pequeño, mediano, grande. Por eso nosotros en la SAC representamos sectores de la producción. Están los caficultores, los paneleros, los cacaocultores, los arroceros. Ahí hay mucho pequeño productor. También está la agroindustria de la avicultura, la porcicultura, de los acuicultores. Entonces, aquí las políticas, en nuestro concepto, claro, tiene que haber unos temas transversales, pero es muy distinto el problema del productor de cerdos al productor de cebolla. Y a la hora, la verdad, cuando usted tiene una tierra, usted lo que va es a cultivar específicamente X productos y va a llevarlos al mercado. Entonces, eso es mucho más complejo que simplemente decir,
vamos a hacer una gran reforma. ¿Por qué? Porque si fuera por reformas, pues las leyes ahí están. ¿Y qué ha pasado en los últimos 50 años? Seguimos sin las carreteras, seguimos sin unos recursos serios para la política de mujer rural, seguimos con muchas falencias que mantienen desatrasado el campo. Entonces uno no quisiera que los próximos 4 años se dedicaran a unas cosas que hoy suenan bien, pero que no necesariamente van a tener un impacto en mejorar la rentabilidad de la producción y la seguridad alimentaria de nuestro país. O seguimos con inmensas cantidades de tierras que podrían ser muy productivas, pero que necesitan un plan gigantesco, como la altillanura, por ejemplo. Nosotros volvemos a la altillanura porque es que nos parece bendita para hacer un programa que podría darle comida a toda América. Es de ese tamaño, es de ese tamaño. Pero vaya y hágalo, conviértalo en realidad. Para eso se necesita bastante más que declaraciones de ministros. Yo recuerdo el viejo cuento de alguien a quien le decían respecto a los cerdos, usted está hablando de los cerdos que no tenían comida en ese momento. ¿Cómo? Pero si el ministro ya dijo que sí había comida. Dijo, sí, pero es que los cerdos míos no comen declaración de ministro. Sí, ese es el tema. Doctor Jorge Enrique Bedoya, pues ánimo y consigue esa entrevista y nos cuenta sus resultados, porque los campesinos y los agricultores y los ganaderos de Colombia necesitan saber cuál es su futuro en estos momentos de incertidumbre y de noticias contradictorias que vienen de una persona que ya estuvo en el Ministerio de Agricultura, que ya estuvo en la época de la reforma agraria y que debía mostrar sus realizaciones en lugar de dedicarse solamente a hablar de sus nuevos proyectos y de cómo la reforma de ahora es distinta de la reforma que hizo o que no hizo la doctora Cecilia López, para que no andemos por las ramas. Doctor Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, muchísimas gracias por estar en la hora de la verdad. No, a ustedes como siempre por la invitación, y estaremos conversando, porque yo creo que este tema es de gran interés también para sus oyentes y obviamente para la comunidad de productores de alimentos de nuestro país. Muchas gracias por el espacio, doctor Londoño. Para el país entero, para los que producen los alimentos y para los que lo consumen, que somos todos. Jorge Enrique Bedoya, presidente de la SAC, estaba con nosotros en la hora de la verdad.